Hola, ¿qué tal todo el mundo? Yo soy Eric y bienvenidos a este tercer video de esta serie que es de robots, muñecas e inteligencia artificial. Y ahora, si ustedes han estado dando seguimiento a esta serie de videos que estoy haciendo, habrán visto probablemente el primero y el segundo, pero en el anterior, en el segundo, estuvimos revisando algunos de los argumentos de algunas feministas radicales pertenecientes a algunas academias o universidades que están en contra de estas cosas que tengo aquí. De hecho, si tienen preguntas acerca de Suki o de muñecas en general, escriban sus preguntas en los comentarios y voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas donde responderé a todas las preguntas que pueda. Pero lo importante es que al final del video yo dije que no me parecía tanto que estuvieran haciendo activismo a favor de las mujeres, sino que me parecía que estaban haciendo arte, o más precisamente crítica del arte. Y en este video vamos a ver de dónde demonios salen ese tipo de argumentos que estuvimos viendo en el video pasado. Y esto lo digo porque no hay evidencias venidas de la psicología o de ninguna de las ciencias que apunten a que una muñeca entrene a un hombre para ver a las mujeres como objetos. Aún las muñecas no son tan populares y ya hay hombres por todos lados que piensan a las mujeres, algunos hombres que piensan a las mujeres como objetos sin necesidad de que hubiera muñecas. Entonces, haciendo referencia al video pasado, ¿de dónde viene esta necesidad de ligar a este objeto esculpido como una mujer con el odio y misoginia? ¿Se lo sacan de los cojones? Pues podríamos decir que sí, pero la tradición de atribuir poderes o entidades a objetos o estatuas, en este caso, tiene un origen. Y como ya lo vimos, desde este objeto, activistas como Caitlin Ruppert se extienden hasta la violencia contra la mujer, abarcando y totalizando este objeto, mezclándolo con un problema real que sí está pasando allá afuera. Por lo que veo, ni Caitlin Ruppert ni Kathleen Richardson, la directora de la Asociación contra las Muñecas, y estas son dos activistas que vimos en el video pasado, están siendo ni siquiera medianamente objetivas, y su activismo es burdo e inútil. Es lo que sostuve el video pasado. Lo que veo que están haciendo es, sin más, es crítica de arte a partir de esculturas, y por supuesto que la crítica de arte en este caso no nos sirve como activismo en pro de las mujeres. Por eso los argumentos de ambas son bastante ridículos. También lo sostuve en el video pasado. Y estas caen en una tradición venida del romanticismo del siglo XIX de crítica subjetiva y totalizadora de las artes. Así que para seguir triturando este argumento tengo que explicar cómo es que a estas autoras les parece tan habitual ligar a esta muñeca con la violencia contra las mujeres, justo como ellas afirman. Sin embargo, esta crítica tan subjetiva y caprichosa no siempre ha existido y tiene su origen más o menos hace unos 170 años durante el romanticismo, donde precisamente aparece la ahora muy común crítica de las artes. Y para que haya sucedido esto se requirieron históricamente tres componentes: filosofía, artes y religión. Es decir, sí, la filosofía se usa a diario, casi todos manejan conceptos salidos de un filósofo que se nos hacen muy habituales de utilizar. Por ejemplo, la idea de cultura venida del filósofo Johann Herder, que casi nadie sabe qué es. Cada quien tiene su concepto estúpido de qué es la cultura, al punto de que verdaderamente se ha convertido en un mito, que es el mito de la cultura que bien expone Gustavo Bueno. Pero en la historia, ¿dónde se ha estado vinculando la filosofía desde hace siglos con mayor incisión? En las artes. Sin filosofía detrás, las artes son solo técnicas mecánicas. ¿A qué otra cosa se vincula la filosofía además de las artes? La religión. Las artes siempre le han dado potencia a la religión. Por ejemplo, alguien que no sabe leer no puede leer un tratado de teología medieval y no se entera absolutamente de nada, pero al ver las obras artísticas religiosas, pues ya va a entender de qué va esto más o menos. Por ejemplo, la Pasión de Cristo, las Madonas, el Calvario, el poder de Dios en el Pantocrátor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene la idea porque se puede transmitir a través de una obra de arte. Y aquí lo que estoy diciendo es que la filosofía es la idea que le está dando estructura a la obra artística. ¿Pero por qué es tan importante la religión? Porque era la que moldeaba la forma de vida y los códigos de conducta de las sociedades. De hecho, hasta la fecha, si eres ateo, pues sigues teniendo componentes religiosos en tus formas de ver la vida. Por ejemplo, el mexicano siempre va a admirar a quien trabaja muy poco o que trabaje inteligentemente y gane mucho dinero. Y eso tiene un componente absolutamente religioso católico, pero esto va a ser para otro video. Pero nada más un ejemplo. Ahora, ¿dónde se puede ver bastante claro la vinculación de la filosofía estilando las artes? Por ejemplo, en el arte medieval. En ese tiempo, la filosofía de Europa, filosofía manejada por el clero, estaba inclinada por la filosofía aristotélica y una de sus tesis principales es la esencia. ¿Cómo influye la esencia aristotélica en las artes? Pues con la idea de esencia aristotélica se pinta solamente lo esencial y por eso se pintaba solo el objeto, casi sin componentes o todos los componentes por separado, como lo pueden ver en pantalla. De hecho, dice Ortega y Gasset, el punto de vista en el cuadro primitivo no es uno,
uno, sino tantos como objetos hay en él. Ningún trozo hace relación a otro, cada cual es perfecto y aparte. Es decir, que no hay perspectivas de lejos, se pintan las cosas como si tú te acercaras al objeto y por eso se ven planas y sin fondo. Pero ¿cuándo y cómo comienza a cambiar esto? En el periodo llamado Renacimiento. ¿Y por qué sucede este Renacimiento? Porque cae el Imperio Bizantino cristiano a manos de los turcos otomanos musulmanes y los cristianos de ahí se van a Roma y se llevan textos en griego, pero de otra corriente filosófica, la neoplatónica. Tenemos que recordar que el Imperio Bizantino, a pesar de que se le diga Imperio Romano número 2, estaba en áreas geográficas que Alejandro Magno había conquistado 1850 años antes y por eso tiene una influencia griega bastante prominente. Con el neoplatonismo de tradición griega llegan al mundo cristiano europeo motivos paganos y griegos y comienza a haber desnudos en la pintura como en las pinturas de Rafael o formas escultóricas similares a las griegas clásicas. Es por eso que van a poder ver ustedes en sus iglesias católicas algunos órdenes griegos arquitectónicos que se pueden ver, por ejemplo, en Roma y en toda la arquitectura católica. Es decir, que Grecia revive con ese renacimiento, con un giro cristiano, por supuesto. Y es en ese renacimiento neoplatónico donde los objetos dejan de ser pintados por separado y se empieza a utilizar el punto de fuga. Y ese punto de fuga es bastante revolucionario, pero ¿por qué? Estos puntos de fuga aparecen porque surge la figura del arquitecto que tenía que proyectar lo que van a construir en un plano y esa técnica de proyección pasa a la pintura y el punto de vista, a diferencia de pintar objeto por objeto como en el medievo, ya ofrece una unidad en la composición. Y esto es importantísimo para este video porque aquí apenas nace la persecución por englobar o hacer artes totales, unir todas las artes y fundirlas en un todo. Es decir, una vez que aparece ese punto de fuga y ya se puede hacer una composición entera de todos los elementos, ahí aparece esa idea de totalizar las cosas. Ahora, ¿qué chingados tiene que ver todo eso aquí con mi fabulosa Suki? Pues sucede que la autora y activista Caitlin Roper cree que puede hacer una totalización desde las artes, diciendo que aquí Suki es una mujer y que su existencia es igual al maltrato hacia las mujeres. Ahora ya pueden ver un poco más claro que estoy hablando de filosofía ligada al arte. Pero meter la idea de mujer mezclándola con activismo, mezclándola con muñecas, por supuesto no es algo del Renacimiento, sino es algo muchísimo más nuevo, pero estoy yendo para allá. Así que repasemos la pregunta, si aquí Suki es arte. Por ahora solo nos sirve señalar que Suki, por sus componentes materiales, se acerca a la categoría artística de la escultura. Es decir, Suki no es una pintura o un gráfico, Suki no es arquitectura, Suki no es música, Suki no es literatura. Suki, por sus componentes técnicos y por sus formas, está mucho más cercana a la categoría de la escultura. Pero no quiero dejar de lado esto de las totalizaciones en el arte. Enseguida regresamos a Suki. Así que, ¿cómo demonios se desarrolla esta dinámica de hacer totalizaciones? Es decir, sí, las totalizaciones en el arte aparecen o nacen más o menos en los años 1400 con componentes como la perspectiva, pero 400 años después, en el romanticismo, esto va a adquirir otro vuelo. Esto sucede porque se generan las academias de arte, donde se distingue al artista del artesano. Es decir, por ejemplo, el arquitecto adquiere connotaciones de artista, mientras que el albañil y los constructores, pues no, porque lo que distingue al artista es el intelecto, una idea imperante hasta hoy. Y estas academias son las que dictan el criterio de qué es lo que es arte y qué no es. Esto se va a extender desde su aparición en el siglo XV, XVI, XVII, donde aparecen las academias neoclasicistas francesas, y por supuesto siglo XVIII. Las academias francesas del siglo XVII y XVIII son un referente de los criterios de qué es arte y qué no es arte. Y cuando se habla del siglo XVIII, por supuesto, ya se está hablando del romanticismo. Pero para hablar del romanticismo hay un componente súper interesante también para señalar, y esto es los alemanes. ¿Por qué los alemanes? Pues porque estos alemanes pues se enojan con Francia por las invasiones que está haciendo Napoleón. La respuesta alemana contra los franceses en las artes es rechazar el neoclasicismo francés de estirpe racional. Y su respuesta, por supuesto, será el romanticismo, de una estirpe mucho más emocional y rechazando estos criterios de las academias. Pero los alemanes no se sacan esto nada más de la manga y ya. Esto lo hacen desde su tradición filosófica, y aquí hay alguien de bastante importancia, que es el filósofo Immanuel Kant, porque con él aparece algo que ya a todos nos parece bastante común, pero es el concepto de representación. Para que tú vengas y me digas que mi fabulosa Suki aquí representa una mujer, o que me digas que representa la violencia contra la mujer, se tuvo que generar el concepto de representación, y eso es gracias a Kant. ¿Cómo demonios pasa eso? Pues es que Kant trata lo siguiente
siguientes temas. Trata el conocimiento en la famosa crítica de la razón pura, trata la moral, y tú, que eres el sujeto, en la crítica de la razón práctica, y trata la estética, que son los objetos a conocer, en la crítica del juicio. Sin embargo, estas tres tesis no están como tal bien conectadas y habrá que buscarles una unión, y quien lo hace es otro filósofo alemán, que es Karl Leonhard Reinhold. ¿Cómo demonios hace Reinhold para unir estas tres tesis? Pues con el concepto de representación. Es decir, y para que quede claro, lo que trata Kant es que no es posible conocer nada en su totalidad. O sea que los sujetos, nosotros tenemos límites y capacidades, y basado en esas capacidades, con eso es con lo que estamos conociendo el mundo. Por ejemplo, si los perros pudieran razonar y pudieran hablar con nosotros los humanos, nosotros no podríamos hablar de combinar ropa de colores porque los perros no perciben colores, no nos podríamos entender. Ahí están limitados por su capacidad. Un perro jamás podría conocer teoría del color y este tipo de cosas porque en su constitución biológica, bueno, no se lo permite porque no pueden ver colores. Aquí lo que estoy diciendo es que el perro es el sujeto trascendental y tiene criterios a priori, y el mundo es lo material posteriori. Entonces Reinhold propone que la representación del mundo es lo que el perro se lleva de conocimiento, es lo que se imprime en el conocimiento del perro o en el sujeto trascendental. Ahora, cuando Reinhold impulsa la representación como concepto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a decir que el fundamento de las artes está en la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza se representa en las artes. Esto va a cambiar en el romanticismo porque el fundamento de las artes ya no va a estar en la representación, sino va a estar en la cultura. Ahora fijémonos con estos siguientes tres ejemplos de teóricos y artistas alemanes del romanticismo, cómo se puede ver clarísimo la idea de totalización en las artes. Número 1, sobre Ludwig Tieck, extraje lo siguiente, que dice: quien canta como maestro de capilla en la obra Alegrías y Sufrimientos de Tieck se mueve con soltura en todos los géneros musicales y siente preferencia por la ópera como género que aúna varias tendencias artísticas y representa en esta medida el espíritu del universalismo romántico y el ideal de la obra de arte total. Número 2, sobre Novalis. La naturaleza comprende las múltiples manifestaciones en forma de seres materiales de un único espíritu, un conocimiento del todo. Es pues un idealismo mágico donde la función de la materia sería simbolizar el espíritu. Y por último, esto sobre Schlegel, que es sumamente interesante y que tiene todo que ver con este video de muñecas y Kaitlyn Roper y todo esto. Porque, ¿qué es lo que dice Schlegel? Vean, dice: según Schlegel, a partir de la crítica se lograría conectar las obras particulares con el absoluto. La crítica hacía posible la autonomía de las obras de arte moderno porque reactivaba en ellas la reflexión sobre la estructura interna de las obras. Si las obras son arte o no, esto se hallaba determinado por la criticabilidad de las mismas. La crítica exponía la conexión inmanente de las obras de arte singulares con el absoluto, concebido por Schlegel como un movimiento reflexivo de carácter infinito. Esto último es importante porque es la clave, ya que si bien Kaitlyn Roper o Richardson no son artistas, ellas critican obras, pero parece que no se dan cuenta que están criticando a estas obras. Su activismo contra las muñecas es esencialmente crítica de arte, donde ellas interpretan a la muñeca como una mujer y critican el acto de fabricación y el propósito, fin o teleología de la muñeca como violencia contra las mujeres. O sea, lo interpretan como violencia contra las mujeres. ¿A cuánta mujer en situación de violencia ayudaron movilizándose estas señoras yendo en contra de las muñecas? Roper llega al extremo estúpido de haber hecho en Australia imposible que lleguen muñecas de aspecto afro porque logró que se les catalogaran a este tipo de muñecas como esclavas. Aquí la cosa es que no es solo que no sea acertada la argumentación de estas activistas como Kaitlyn Roper o Kathleen Richardson, sino que ni siquiera se están dando cuenta que están haciendo crítica de arte. Pero además esto tiene una secreción peligrosa, y eso es no distinguir entre un objeto cuya superficie imita un cuerpo humano y un humano verdadero. En cualquier momento estas desorientadas tanto van a pedir derechos para las muñecas como pueden pedir su erradicación, que también lo están haciendo. Y no estoy diciendo esto a la ligera, pues la intención de repasar cómo se liga la filosofía, la religión y las artes, y cómo la oleada del romanticismo del siglo XIX sigue presente, es para dar cuenta cómo es tremendamente fácil ligar arbitrariamente cualquier tipo de artefacto o pieza artística a cuestiones éticas o morales de una manera bastante caprichosa, justo como lo hacen los activismos de Kaitlyn Roper o de Richardson. Dada gracias a esta tradición del romanticismo de totalizar casi sin distinciones,
a un objeto, por ejemplo, como Suki, con lo que sea que tú quieras. Y esto fue visible precisamente en las obras de Richard Wagner, más específicamente en la obra El Anillo de los Nibelungos, de donde se desprende la famosísima pieza La cabalgata de las Valquirias. Dicha obra fue un intento de Wagner de crear la obra total, y esa tarea fue totalmente empujada por la idea de totalización de las artes que venimos mencionando. Pero para acercarnos al tema de estos videos que ustedes están viendo, Wagner también apuntaba que su obra contenía dentro el espíritu de los pueblos germánicos y daba una representación de los valores de los pueblos germánicos, pero especialmente del pueblo alemán. Esta obra total no solo apelaba a todas las categorías artísticas disponibles, sino que las ligaba a la cultura del mundo, que según estos radicales el epítome de la cultura del mundo era la cultura alemana, pero también ligándolos al espíritu, que también se liga a la raza propia de aquella gran cultura. Por supuesto, ya sabemos a qué suena eso, y en efecto el pintor austriaco fue un fanático absoluto de Richard Wagner. Recordemos que Wagner propone una de las formas más avanzadas del romanticismo, y que dicha idea de totalización de artes, cultura, espíritu y raza siguió creciendo con auge durante la Alemania más peligrosa. Por lo tanto, no es de extrañar que aún se pueda ver una obra material ligada de manera necia a cualquier maleficio que abunde en el mundo, si así tú lo quieres. Como por ejemplo señalar a Suki como la destrucción de las mujeres. Relájense un chingo, es solamente una puta muñeca. Nos vemos en el siguiente video para revisar la película de Giuseppe Tornatore, La Mejor Oferta. No se lo vayan a perder, los veo aquí dentro de 3 días. Chao.